Ah, Silvana abandonó la reunión. Ahí está. No, tenía muchos problemas en la página, perdón. Decía esto, ahora voy. Cuando vos sabés que un ministro no responde al jefe de gobierno, vos sabés que está peleando por una partida presupuestaria. Y vos sabés que está haciendo carrera política propia para él escalar posiciones. ¿Entendés? Entonces, de repente, las reglas formales del parlamentarismo en algunos sistemas europeos cristalizan, como de ahí ponía la rosca de Bernardo, cristaliza mejor la rosca. Vos sabés que ese ministerio, que esa secretaría, que ese cargo puntual está haciendo su propia carrera política y que puede tranquilamente enemistarse con el jefe de gabinete. E incluso un gobierno de coalición directamente está compuesto por diferentes fuerzas políticas. Entonces, mucho más claro aún. Ahora bien, hay otra dimensión muy importante que es la dimensión federal, no que un país sea federal, pero saber que hay intendencias o gobernaciones locales que necesitan partidas presupuestarias para hacer buenas gestiones en su lugar de origen para escalar posiciones en futuros cargos, elecciones. Pero eso pasa en cualquier sistema, o sea, no importa el grado de descentralización o descentralización, uno empieza haciendo política en las ligas más Liga D, qué sé yo, y va ascendiendo posiciones. Competís por una diputación local, competís por una intendencia, bueno, ya eso igual es importante, ¿no? Y después competís por cargos más importantes. Siempre hay una mirada individualista que tenés que percibirla. Puede haber una mirada altruista, ¿por qué no? Uno no puede, no siempre hay que quitarle el romanticismo a la política, porque si no, algunas cosas no se explicarían, ¿no es cierto? ¿Por qué hace esto? Y bueno, tal vez quería lo mejor para el país, para su ciudad, ¿por qué no? Puede pasar también. Pero más allá de no dar ejemplos puntuales, entonces el sistema solo te está diciendo que haya rosca. Eso es sano. Es más, mejor que sea al interior de lo que llamaríamos el sistema de gobierno, el sistema político, y no por afuera, ¿no? Digamos, que no termine en una guerra civil, que no termine en una rosca, digamos, sin reglas de funcionamiento, que esté legalizado, como muchas veces se dice así rápido, hablando mal y pronto, el lobby está legalizado en Estados Unidos. Bueno, no importa, no sé bien cómo funciona esto de que el lobby está legalizado, pero vos sabés que hay gente que va a ir al Congreso, que va a hablar con tal diputado, con tal otro, que está peleando por tal interés, y está bueno cuando lo cristalizan, ¿sí? Cuando se expone el interés real y cuando no se maquilla. Por ejemplo, hoy en la conferencia de prensa yo mientras venía para acá escuchaba a Rodríguez Larreta, no sé si ustedes estaban en clase o ya estaba hablando, y empezó diciendo, bueno, pero el primer gran y principal motivo por el cual queremos que continúen las clases, dijo, ¿no? Y yo pensé, es porque la encuesta o el sondeo te dice que es mejor que sigan las clases. Y dijo, es porque los chicos en la escuela es lo más importante. Bueno, la verdad que no lo puedo verificar. Yo pienso esto, la realidad no la sabemos, deberíamos hacer una encuesta, preguntarle qué piensa y además tomarnos de todos los datos para saber qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Ahí es más difícil advertirlo, pero sabemos que hay una enemistad entre, claro, nosotros lo entendemos todos los días, ¿no? Entre el jefe de gobierno y el presidente y que hay unas candidaturas próximas y que hay espacios que llenar con candidaturas de partidos importantes, ¿no es cierto? Y, perdóname, sí, justamente en este sentido de la rosca, hoy no les vendí ningún libro, no quiero faltar a mi tradición. Este librito se llama La Rosca Política, es absolutamente hermoso, es como una especie de historia del Ministerio del Interior. ¿No se los conté yo ya esto? Siento que se los dije. No sé, me ganaste de mano, no sé. Si no se los dije a ellos, se los dije a otro curso. Pero este libro explica muy bien, por ejemplo, que no hablamos acá que el Ministerio del Interior no tiene ningún rol. ¿No fue acá? Fue acá, a veces, ahí está. Facundo me dice que sí, y que hay otros ministerios que sí, el de salud, el de educación, pero el del interior, ¿qué hace? Además del DNI. Bueno, va a hablar, ¿se acuerdan? Ya hablamos todo esto, sí, ya lo hablamos. Pero Busca los consensos. ¿Cómo? Las elecciones. Claro, busca los consensos. Bueno. Bueno, ¿cómo seguimos? Javi, vos cuando quieras, yo ya. Sí, no, eso iba a decir. Los veo el viernes próximo. Abrazo.
Yo te diría, Bernardo, que yo ahora empiezo a hablar de sistemas electorales y de lo que sale, vemos cómo sigue. Y ahí terminamos de formalizar con qué va la vez que viene, porque claro, Bernardo tiene una multiplicidad de temas para trabajar. Ya que estamos, lo digo oficial, eh, Bernardo trabaja mucho biopolítica, que es lo que vimos. Esto es lo que charlamos un poco sin charlar con ustedes mientras ustedes no estaban. Eh, Trabaja bien biopolítica, de hecho así a raíz de esto lo conocí, digamos, que es lo que nosotros vimos en las primeras dos clases, ¿correcto? Que para que ustedes se ubiquen, fue cuando intentamos con Javi descentrarlas del derecho, que fue lo primero que intentamos hacer con defender la sociedad, con nacimiento de la biopolítica, con el tema seguridad, población y territorio, que el disciplinamiento, las políticas de seguridad, no lo pudimos desarrollar mucho, pero le dimos bastante. Ahora bien, para que no se durmieran, para que esto no fuese un bodrio, para que no fuera una clase que ustedes pueden ubicar en la filosofía, aunque no está en la filosofía todo ese tema, pero no importa, lo llevamos al terreno de los sistemas políticos. También por otro motivo fundamental, porque si es análisis político de la legislación, tienen que darle una dimensión o una forma de comprensión al sistema político. Claramente, como siempre decimos, alejados del derecho formal, alejadas y alejados de lo que sería una votación con una cierta mayoría, porque para que un tema llegue a una mayoría en un parlamento, pasó de todo antes. Y lo que nos interesa a nosotros es todo lo que pasó antes, no esa votación formal. A veces puede ser vertiginosa y apasionante, como el voto no positivo de Cobos, que uno se puede quedar hasta las 4 de la mañana mirando la televisión y parece que es la final del mundo. Pero ¿cuántas veces pasa eso con un debate en el Congreso? Esa, la ley de la interrupción legal del embarazo, ¿cuántas tenemos de estas? ¿Entiendes? La mayoría de las leyes ni noticias son. Las políticas públicas, incluso que nacen del Ejecutivo, son a veces más interesantes que la legislación. Bueno, y Bernardo también trabaja esta dimensión de sistemas políticos, pero lo que tiene la particularidad de él, que es lo que le cuesta a todos los investigadores, y él lo hace bien, por eso debe ser un buen investigador, es trabajar los índices y el aspecto metodológico, cosa en la que yo no puedo hablar por Javi, pero yo soy un queso total, no debería hacerlo. Bueno, porque hay que ser riguroso, porque se trata finalmente de ciencias y tiene una metodología de estudio, y no se puede afirmar cualquier cosa porque sí. Yo no puedo decir lo que dije recién que él dijo esto por los sondeos de opinión, porque sería faltar a la verdad. Hay una verdad científica que se construye a través de encuestas, de investigación, de inferencias, e incluso así no sería una verdad total ni real, sería un trabajo subjetivo que voy a tener que contrastar con otros. ¿Entienden lo que digo, no? Siempre verdad, lo primero, ¿cómo? como hacia lo Popper, ¿no? Una verdad Sí, falsable. Una afirmación que es falsable. falsable. Exactamente. Siempre falsable significa que es una verdad que va a durar hasta que alguien diga, no, esto no es así por tal motivo. Y habrá que aceptarlo. Y también será falsable. Bueno, entonces, en esta idea de hablar de sistemas políticos, siguiendo con la correlación, empezamos haciendo la clase pasada, las dos clases, diferencias entre parlamentarismo y presidencialismo. Venimos bien con esto, ¿no es cierto? Para darle una dimensión a cada uno de los sistemas políticos. Y también dijimos que la composición de los sistemas políticos en realidad son tres grandes, digamos, subsistemas, si quieren. Yo le agregaría un cuarto. Pero bueno, tres grandes subsistemas. El sistema de partidos, la forma de gobierno y los sistemas electorales. En general, se dice, el orden de formas de gobierno, sistemas electorales, sistemas de partido. ¿Por qué? Bueno, porque el último sistema de partidos es el más influyente, el menos, entre comillas, independiente. Es decir, el sistema electoral y la forma de gobierno, la forma en que formamos ejecutivo y la forma en que creamos políticas públicas, determinan, condicionan muchas veces el sistema de partidos. Es decir, la cantidad de partidos que hay, qué partidos importan, qué partidos debemos tomar en cuenta. Cuando un partido está, entre comillas, vamos a decir, muy ideologizado, si se me permite la palabra, es decir, no le importa lo que pase
van con una idea y van a muerte con esa idea. Vamos a decir, por ejemplo, el independentismo de los países del País Vasco. Ahí los Euskadi, no importa cómo sea el sistema electoral, no importa qué, yo siempre voy a votar lo mismo. Como los militantes del Partido Comunista que van a votar siempre el Partido Comunista. Serán 15, pero lo que sea, ellos van a meter esa boleta y no la van a cambiar por nada. Salvo que los partidos sean muy ideologizados, son muy permeables al sistema electoral. Es decir, el sistema electoral, la forma en que traducimos los votos de los electores y las electoras en cargos, en bancas, termina, digamos, configurando de alguna manera la dinámica de funcionamiento de los partidos, la dinámica en la que se surgen, nacen, emergen las políticas públicas, ¿correcto? Y todavía, de todo lo que vimos, no trabajamos esta dimensión, sistemas electorales. Aunque Javi ya hoy ya tuvo que hacer menciones, y la vez pasada también hicimos, porque es muy difícil no hacer mención a esto. La otra dimensión que a mí me gustaría no desarrollar, pero sí por lo menos presentar, es el sistema que llamaríamos, si quieren, sistema judicial o sistema de control de constitucionalidad, que no, en general no lo van a encontrar en los manuales de sistemas políticos comparados. A mí me gusta mucho incorporarlo, aunque no hay un trabajo sistematizado del tema, debería haberlo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden advertir, nos pasa todos los días, y no solamente en Argentina, pasa en todos los países, que muchas de las cuestiones políticas se definen a través de los mecanismos de control, de los tribunales, de los jueces, la rosca en la justicia, mal llamada justicia porque es política a fin de cuentas, con un revestimiento jurídico, lo cual confunde más todavía. Y también muchas veces, según cómo se estructuran los partidos, ¿sí?, en el Parlamento, según quién gobierna y según quién es oposición y qué funciones tiene la oposición durante un periodo de gobierno, es que interpelamos al sistema de control. Lisa, hablando así rápido, si no puedo por acá, si no conseguí los votos necesarios, bueno, listo, no importa. Hay en nuestro caso argentino, hay un juez amigo, hay una jueza amiga en donde iniciar una causa y continuar la disputa por otro lado. Si hay un derecho por el cual reclamar y en el Parlamento no escuchan, no tengo llegada, ¿correcto? No tengo ningún candidato, ningún dirigente, diputado, senador, que levante mi proyecto de ley, mi causa. Bueno, habrá un juez, una jueza donde inició una causa para pelear por un derecho ahí perdido, ¿entienden? Entonces, el sistema de control, que tiene ese nombre en realidad, es también una forma de entrarle al sistema político, de activar los engranajes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Easton? Que inputs, outputs, una forma de alguna manera, no es que el Estado es una caja negra, pasan cosas, no se puede escindir de la sociedad, pero una forma de activar ese mecanismo, ¿no? De generar una respuesta, vamos a decir, estatal, ¿sí? Una política pública X. Bueno, entonces ahí tenemos, si quieren, una cuarta dimensión de lo que puede ser en conjunto el sistema político. Bien, dicho esto, bueno, me gustaría entonces que hablemos o presentemos los sistemas electorales. ¿Estamos, no? ¿Venimos bien? Dos grandes grupos. Primero, una definición. Son mecanismos de traducir votos en cargos o bancas en los sistemas electorales. Es decir, no es que si votamos A, entonces A está en un lugar, ¿correcto? Siempre es un mecanismo que traduce votos en cargos o bancas. Y en esa traducción, en ese filtrado, vamos a decir, si quieren, se deforma la voluntad popular, atendiendo al mecanismo de control. ¿Sí? Y entonces acá cabe de vuelta mencionar, si los partidos no tienen una ideología fuerte, el sistema electoral determina muchas veces la forma de hacer campaña, la forma de presentar las propuestas, la forma de establecer las alianzas. ¿Sí? Es el propio sistema electoral el que nos dice cómo actuar. El mejor ejemplo es cuando la izquierda, no sé si se acuerdan, con Altamira, hizo una campaña que directamente apelaba al sistema electoral. Era un milagro para Altamira. Tenía que conseguir los 400.000 votos para entrar al Parlamento.
Entonces ya no había propuesta. La propuesta era el milagro para Altamira. Ya todos sabían que Altamira es el Partido Comunista. No sé si se acuerdan de esta campaña. Entonces, casi que te explicaba el sistema electoral en la consigna. El milagro era conseguir unos 400.000 votos. Supongo que serían en capital, no sé dónde. O no, en provincia, porque 400.000 es mucho. Bueno, tenemos un sistema. ¿Cómo? Que Sí. Todo lo crítico divertido que es el hecho de que una visión de izquierda que es atea esté hablando de milagro. Era genial. Es cierto, es cierto. Es bueno. Bueno, muy bueno. Tenemos dos grandes sistemas, decía. Un sistema que llamamos de representación proporcional, ¿bien? Y un sistema de mayorías. Eso como para ubicar, digamos, dos grandes grupos. Si yo tuviese que escribir en un pizarrón, cosa que no voy a hacer, no hace falta. Ustedes lo conocen esto que yo voy mencionando, solo que tal vez no lo conocen prácticamente. Es como hablar sin saber que dividen entre sujeto y predicado, pero ya saben lo que es, solo que lo están poniendo en el papel. ¿Qué es un sistema de representación proporcional? Bueno, es un sistema en el que básicamente se eligen cuerpos colegiados, ¿sí? Un parlamento, una asamblea, ¿m? Y un cuerpo colegiado está integrado por muchas fuerzas y esas fuerzas se van a integrar según la representación que obtengan de la fórmula electoral. La fórmula es la máquina, vamos a llamarlo, o el cálculo aritmético en donde metemos los resultados y a través de un cálculo nos genera una respuesta. Es, si un partido consiguió X cantidad de votos, otro X cantidad de votos y otro así, los metemos todos los resultados en una máquina, hay diferentes fórmulas aritméticas y cada una nos va a dar una determinada cantidad de bancas distinta. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces la famosa fórmula DONT. La conocen, ¿no es cierto? Pero también tenemos otra muy famosa que se llama Hare, H-A-R-E, otra que se llama Sandlage, ¿sí? Y hay más, Hare -1, Hare +1, hay un montón de fórmulas. Les acabo de decir 3 famosas. Algunas que benefician a los partidos más pequeños, otras que benefician a los partidos que obtienen más votos, y otras que benefician a los partidos del medio. Ahora lo vamos a ver más o menos. Las fórmulas mayoritarias son las fórmulas que se utilizan más que nada, pero no específicamente, para elegir cargos uninominales, no siempre ejecutivos, no es lo mismo, cargos uninominales. ¿Por qué digo no siempre ejecutivos? Porque acaban de ver con Javier, ahora vamos a explicar el caso inglés, que es el famoso caso de circunscripción uninominal. ¿Qué significa circunscripción uninominal? CU. Es que en una porción de territorio X, un cuadradito como lo que están viendo ustedes acá en la pantalla de Zoom, de Meet, cada cuadradito es un pueblucho y cada pueblucho de esos elige un solo representante de ese pueblo. ¿Comprenden? Y cada pueblo elige un cargo y la elección se desarrolla como si fuese una elección ejecutiva, porque la contienda es 1 a 1, o todos, la cantidad de candidatos que haya, por un solo cargo. Y ese es el que no va a ejercer un cargo ejecutivo, ese es el que va a ir al Parlamento en representación de ese pueblo. Entonces, nosotros podemos ahí ver cómo una asamblea puede ser conformada, ya sea por una fórmula de representación proporcional o una fórmula mayoritaria. ¿Qué significa mayoritaria? Que el que obtiene más de una determinada cantidad de votos, o el que obtiene más votos, o el que tiene un piso X, es el que va a quedarse con la banca, el cargo. ¿Está claro lo que estoy diciendo, no? No siempre entonces, son muchas variables. Por un lado, la variable esta, la gran variable divisora, representación proporcional o de mayorías. Nosotros, para entrarle, ahora voy a ir a otras, como circunscripción u otras variables. Nosotros en Argentina, y en realidad todos los países, no tienen un solo mecanismo electoral. ¿Por qué? Porque tenemos tantos mecanismos como cargos diferentes haya para elegir. Nosotros tenemos
un sistema electoral para elegir senadores, esto a nivel federal, ¿eh? Uno para elegir diputados y diputadas, uno para la presidencia, uno para diputados del Parlasur, interesante porque es un sistema mixto. En una época casi estuvimos a punto de tener uno para elegir miembros del Consejo de la Magistratura, también interesante, pero bueno, ese quedó en el 2013 bochado por la Corte, fíjense la importancia que tiene la Corte o el sistema judicial, que declaró inconstitucional una ley que ampliaba derechos electorales, mal o bien, no importa la ley, o sea, nos gusta o no nos gusta. Y entonces solo a nivel federal tenemos ya ahí 4 distintos mecanismos electorales. Y ahí ustedes ya pueden advertir, por ejemplo, para elegir diputados, ¿cómo es? ¿De mayorías o de representación proporcional? Representación proporcional. Bien, ¿y senadores? Mayoría. Bien, mayorías. Igual que presidencia, mayorías. Senadores es, digamos, la mayoría, digamos, más extraña, si quieren. ¿Por qué? 2 para el que obtiene la mayor cantidad de votos y 1 para la segunda fuerza. ¿Correcto? Claramente es un sistema de mayorías. Podrían haberlo pensado de otra forma el día que el día es en agosto del 94 en Paraná, ese día, el día que lo diseñaron, porque podrían haber dicho, bueno, si ninguna fuerza, esto yo siempre lo pienso, si ninguna, porque ¿qué pasa si una fuerza obtiene 25%, otra 20 y otra 19? La fuerza que obtiene 25 se lleva 2 cargos para senador, ¿correcto? Y la fuerza que le sigue, 1, y la que sigue 19, nada. Es injusto, uno podría pensar, ¿no? Podrían haber pensado, por ejemplo, una simple en el artículo, en el articulado. Si ninguna fórmula obtuviera más del 30, la fórmula que más votos obtuviere se llevará 1. Si no tuviese una diferencia de tanto con la segunda. La segunda tanto y la tercera tanto. Estoy diseñando el artículo mientras hablo, no lo estoy diseñando bien. Pero, por ejemplo, si ninguno obtiene más de 30 y entre las 3 primeras fuerzas no hay más de 10 puntos porcentuales de diferencia, se llevarán 1 cada fuerza. Ahí está. Está bueno, ¿no? Esto no lo pensamos así, lo pensamos injustamente, 2 para la mayoría, 1 para la minoría. Algunos dicen, incomprobable, que es que el radicalismo y el peronismo querían dividirse de alguna manera las fuerzas. Me gusta, Leonardo. ¿Vieron lo que me puso? Que tengo que hacer este posgrado y salgo redactando bien las leyes. Está buena eso. Algunos dicen que lo hicieron para dividirse entre el radicalismo y el peronismo, los cargos a senador, pero es totalmente incomprobable y además mentiroso, porque nosotros en Argentina, para complicar el tema, no tenemos un peronismo nacional, ustedes lo saben, ni una fuerza nacional, tenemos una dinámica de fuerzas políticas por provincia, ¿no es cierto? Con fuerzas provinciales, como ¿quién era la compañera de Neuquén? No me digan, yo sé, Estefanía. ¿Sí o no? ¿Era de Estefanía de Neuquén? Sí. Ah, ¿viste? Me Sí, acordé. y Jimena, que es compañera también, son dos. ¿Pero dónde está Jimena? No la veo. No está. Acá. ¿Dónde? A ver. Ah, Jimena, te buscaba con J o G. Jimena, ¿vos también? ¿Vos de dónde Con sos? ¿De X. Neuquén también? De provincia de Neuquén, pero de San Martín de los Andes. Ah, sí, ya habíamos hablado de San Martín de los Andes, me acuerdo. Sí. Ahí no leí Bernardo. Bueno, por ejemplo, en Neuquén está el Movimiento Popular Neuquino, ¿no es cierto? Sí, ahora sí, ahí leí Bernardo. Y después tenemos la Fuerza Santiagueña, ¿correcto? Y creo que un montón de provincias tienen su propio partido local que no responde ni a uno ni a otro. Y después tenemos a Córdoba con Schiaretti, que no es ningún tipo, no sé qué peronismo es, ¿correcto? Que tenía una pelea o una amistad, no lo entiendo bien, con De la Sota, pero De la Sota falleció y le dejó el terreno ahí en Córdoba. Pero ya va a surgir otro liderazgo que se lo ponga, ¿no es cierto? Y entonces en realidad es muy difícil pensar que los cargos para senadores en aquel momento
se diseñaron, digamos, 2 para uno, 1 para otro. Me dice acá Bernardo que hubo Pacto de Olivos, es cierto, todos lo conocen, el Pacto de Olivos, que se votaba por sí o por no a toda la reforma. Pasa que ahí yo no sé bien cómo fue el pacto, si el pacto fue efectivamente, yo sé que la rúbrica es en Menem y Alfonsín, vamos a decir, no sé si hay una rúbrica. ¿Habrá una firma del pacto? Eso tampoco lo tengo claro, o se dieron la mano. Hoy, codito. No sé. Pero tampoco sé si en ese pacto. El pacto fue una ley. No, Claro. está la ley. Claro, eso sí. Está la ley que está la necesidad, la ley de la necesidad de reforma, en donde. Dale. Básica se llama, Ezequiel. Es el núcleo de coincidencias básicas, mal llamado Pacto de Olivos. Eso fue un arreglo, digamos, que hubo entre el que era el presidente, que era Menem, Alfonsín, líder de la UCR, que era el partido opositor principal en ese momento, y hubo, digamos, delegados de ellos, y no me acuerdo exacto quiénes fueron. Creo que era Terráneo por un lado, y el otro no me acuerdo si era Coan o Corach. Claro, claro. No, yo del núcleo de coincidencias básicas, por supuesto que sé. Todos conocemos acá, supongo, la reforma del 94. No, pero yo me refería a los momentos previos, ¿vieron? A mí siempre me importa el momento previo. Yo sé hubo delegados, pero ¿cómo se elaboraron las propuestas? ¿Cómo llegaron a los consensos? Incluso tendré que irme para atrás y empezar a hablar de ese famoso órgano que había creado Alfonsín, que era para la consolidación de la democracia, apenas asume. De ahí habrán sacado muchas ideas, pero no sé cómo se fue elaborando. Bueno, la cosa es que para senadores, porque me estoy yendo por las ramas, quedó así: 2 para la primera fuerza y 1 para la segunda fuerza, ¿correcto? Y es un sistema entonces de mayoría, y ahora me permite introducir otro nombre de otra variable, circunscripción. La circunscripción es el famoso territorio donde se elige algo, ¿correcto? Y el tamaño de la circunscripción es acá lo que importa. La circunscripción es el lugar delimitado del territorio en donde se va a elegir algo, un cargo, una banca, un cargo ejecutivo, ¿no? Una intendencia, lo que se les ocurra. Y el tamaño es si en esa circunscripción se elige cargo legislativo, ¿cuántos? El tamaño de la circunscripción para elegir senadores es 3. Porque en cada provincia, que es una circunscripción, se eligen 3 cargos, 3 bancas para completar en el Senado cada provincia. Pero, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, la circunscripción para conformar la Asamblea Unicameral es también uninominal, es decir, eligen un solo cargo por pueblo, ¿correcto? De las 600 y pico de circunscripciones que tienen, que conforman el Parlamento, ¿sí? También puede haber circunscripciones bastante más grandes. Si una circunscripción que tenga, no sé, 20, creo que era Israel que tenía circunscripciones de 20, no sé. Pasa que ya no tiene mucho sentido cuando hay una circunscripción tan grande. ¿Por qué? Porque cuando la circunscripción tiene un tamaño tan grande, ¿se me está escuchando? Porque veo que a mí como las caritas se me van y me vienen, no sé si perdí la señal. Bien. Como es tan grande, ya tal vez tenga mayor practicidad instaurar un sistema proporcional. ¿No es cierto? Pero piensen que, por ejemplo, para elegir, miren, una comisión directiva de un club de fútbol, por ponerlo simple, la fuerza que gana se lleva 2/3 y la que pierde 1/3. Así era, por ejemplo, la forma de elegir nuestro Congreso de la Nación en la primer, con la ley Sanz Peña, o antes, ya ni me acuerdo, lo tengo que estudiar esta clase. Pero cuando el roquismo pasamos a aceptar a la otra fuerza política, por eso digo la ley Sanz Peña, era 1/3 para el que pierde y 2/3 para la fuerza que gana. Entonces, ahí también tenemos un sistema de mayoría para elegir completo a una, ¿cómo se llama? A una asamblea. ¿Está? No sé si me están... Yo, perdón, que me distraigo, lo que pasa es que se me apagan todas las caritas de golpe, digo, ¿me estarán escuchando? Estoy en una cabaña en Lobos, digo, no sé. Bueno, aparte hace un frío acá. Bueno. Se escucha muy bien. Bien. Y esto también, lo hablábamos antes con Bernardo, lo quiero presentar, que no se me pase, también nos hace pensar, escuchen esto,
en los tamaños de las circunscripciones en nuestro país. Porque uno cuando piensa en un sistema DONT, automáticamente piensa, sé que creo que lo mencionaron, me dijo Javier, claro, piensa en una asamblea de 257, bueno, está bien que sea elección proporcional, ¿no es cierto? Pero primero que se elige por mitades. Entonces ahí se reducen los 257 a 130 cada elección, más o menos, 128, 129, 130, de diputados, ¿eh? Pero al mismo tiempo, no es que son los 130 y todo el país es una circunscripción, ¿no? Todo el país no es una circunscripción única, es cada provincia una circunscripción. Y tenemos de las 24 provincias, la mitad, 12, eligen no más de 7, entre 5, 6 y 7. Pero si es por elección, por mitades, eligen entre 2, 3 y eventualmente, con mucha suerte, 4 diputados. O sea que tenemos sistemas proporcionales para provincias que eligen 2 o 3 cargos, con lo cual no tiene mucho sentido la aplicación de un sistema DONT que está pensado para 200 cargos y que entre la mayor cantidad de fuerzas posibles, no sirve para elegir 2 cargos. Y eso es lo que pasa. Pero a partir de 3, sí. Mirá, Un poquito. esto es así. ¿Viste cuando te compras un auto y dices, mirá, usalo, dale arranque, sacalo a la ruta, probalo, ponele mucha velocidad, porque mientras más los uses, viste, se va aceitando todo, es nuevo el auto, hay que probarlo. El sistema DONT mejor funciona cuando más bancas hay para elegir, y más injusto es cuando menos cargos tenés para elegir, ¿entiendes? Entonces, se vuelve totalmente injusto, ¿sí? El sistema DONT en la mitad del país. Yo siempre cuando me meto en esto, me meto en un lío, pero empiezo a pensar, che, ¿y si armamos un sistema DONT por regiones, por ejemplo? Es fuerte, ¿no? Porque ¿qué pasa? Ustedes saben que en cada distrito hay fuerzas políticas, manejan las listas y se aseguran los cargos. Entonces, si vos pensás, hagamos una reforma para elegir, por ejemplo, diputados por el NOA o el NEA o la Patagonia, ¿no? Y de repente tengamos un sistema DONT de 40 cargos, 20 si quieren por elección, para elegir en una región, y démosle fuerza, y generemos otra dinámica parlamentaria, para integrar intereses regionales, si quieren, ¿no? Pero claro, eso es algo muy difícil de lograr porque hacen falta unos consensos muy importantes para romper estructuras ancestrales, ¿no? De forma de manejarse en la política. Pero, por ejemplo, yo pienso, todas las provincias que están a la vera del río Paraná, Uruguay, bueno, deben tener algún interés. De hecho, lo tienen desde la época de la Revolución de Mayo, ¿no es cierto? Teníamos 3 tipos de provincias. Las productoras más del interior, las que estaban cerca del río y Buenos Aires. Bueno, esto, cuando se plantean formas de pensar los temas electorales, siempre es interesante. Y finalmente, entonces tenemos, bueno, la única provincia en donde DONT tiene algún sentido, con fuerza, es la provincia de Buenos Aires. Generalmente, incluso en las elecciones de medio término, las leemos mal, porque leemos lo que pasa en Buenos Aires como si fuese nivel país, ¿no? Esto está bueno para los medios de prensa porque les permite titular cualquier cosa. Ya se titula cualquier cosa, pero más todavía. Porque en realidad haces una lectura de la elección y ahí pones el título. Ganó tal, perdió tal, como te guste. Los candidatos también les permite salir a hablar y decir cualquier cosa. Somos la primera fuerza, ganamos, hicimos una estupenda elección. Nadie sabe quién ganó. Lo importante, ustedes ya saben que no es decir, ya hoy lo importante no es quién ganó, sino quién dice quién ganó. Ustedes vieron que en las últimas elecciones lo importante es en qué momento se dice, quién lo dice. Miren lo que les voy a decir, es más importante la sensación que queda respecto de quién ganó, más que efectivamente quién ganó qué cosa. Era más importante decir que ganó la primera vuelta, aunque sea mentira, para que se instale la sensación de que no tenía chances en la segunda y que eso quede como... Tiene que me están llamando por teléfono. En el... Dale, ¿Me escuchan? En 1997, la elección que gana la alianza, que le da lugar para vencerlo en el 99, en realidad la pierde
por nada, por un 0, algo por ciento a nivel nacional, pero como había ganado la provincia de Buenos Aires, quedó la sensación de que había ganado la elección. Y eso además, todos los que seguimos los temas políticos sabemos que la elección de mitad de término es el gran impulso para la elección presidencial posterior. Entonces eso le dio el impulso a la alianza para convertir después a De la Rúa en presidente. Exactamente. Bueno, por eso toda esta lectura es interesantísimo. Y bueno, ya saben que la elección para cargos ejecutivos en los presidencialismos siempre son elecciones mayoritarias, generalmente agravadas, mayorías agravadas. ¿Qué son mayorías agravadas? Ya saben, como en nuestro caso, 45, 40 con diferencia de 10, y si no hay segunda vuelta. En otros países es 50%. Ahora les voy a contar algunas otras cosas. No solamente para las elecciones de cargos ejecutivos hay segundas vueltas. En algunos países, por ejemplo, hay segundas vueltas obligatorias. Este es el caso de Francia. Por ejemplo, las elecciones en Francia para cargos parlamentarios se desarrollan en todo el país por regiones y a la segunda vuelta pasan todos los que tengan más de 12,5% de votos obtenidos en la primera vuelta. Es como una carrera. Los que pasan esta posta, compiten en la segunda vuelta. Como es nominal, pero como es según los votos válidamente emitidos, termina siendo un 15% el umbral, la barrera, ¿no? Entonces, tienen, por ejemplo, segundas vueltas obligatorias. Ustedes me dirán, ¿y para qué sirve? Bueno, porque miden fuerzas y después establecen alianzas. Vos bajate en un pueblo, vos bajate y yo me bajo acá. Los que perdieron fuerza, los que no llegaron, ¿entienden? Pero es una segunda vuelta obligatoria, en la que todos los que pasan pueden continuar con la disputa. Nosotros también podríamos pensar que para una elección de presidente podrían pasar 3. Son cosas que no pensamos, ¿no es cierto? Pero siempre puede existir esa posibilidad. El caso de Inglaterra, que lo mencionaron antes, es de los más, entre comillas, injustos que hay. Injustos en términos de democracia. ¿Qué quiero decir? Logran una baja representatividad, si quieren, pero una mejor eficacia a la hora de formar gobierno. ¿Por qué? No voy a compartir pantalla porque va a ser un lío. Voy a tratar de explicarlo. Sé que Javi algo mencionó. ¿Qué significa que tengan circunscripción uninominal? Esto es muy importante para entender después la dinámica de funcionamiento del gobierno y las mociones de censura y otro tipo de cuestiones que ya hemos hablado. Cuando en un pueblo votan, el que gana se queda con la banca. Se llama first post the past. ¿Cómo era? Ay, me olvidé la sigla. Es una sigla en inglés que es el primero que pasa la posta se queda con el cargo. Y es una sigla de 4 letras. First past the post, no me acuerdo bien cómo es, habría que buscarla. Significa que si, por ejemplo, compiten dos candidatos, partidos, los conocen, partido de laborista y partido conservador, ¿no es cierto? El de Boris Johnson. El que gana, así gane 39 a 30 y haya otra tercera fuerza que tenga 15, 10, no sé, el que gana se queda con la banca. El resto de los partidos para ese lugar no tiene representación. No es como los senadores que van 3, dos para uno y uno para otro, o 3 de fuerzas distintas. Solo uno va a representar a ese distrito, ¿comprenden? Esto lo que genera es alianzas previas, casi que cada distrito lo transforma en la dinámica en una elección presidencial como hablamos la vez pasada. ¿Se acuerdan la vez pasada que les conté que las alianzas en el presidencialismo son previas? ¿Por qué? Porque lo importante es quedarse con el botín mayor. Las alianzas en las circunscripciones uninominales, si tienen que haberlas entre las diferentes fuerzas, son previas. ¿Por qué? No sé qué pactarán, qué hay para repartir, porque en realidad es una carga del Senado, una banca para el Parlamento. Pero bueno, siempre algo hay en la política. Entonces,
la fuerza que gana se lleva a la banca. Y entonces, si uno hace, escuchen esto que voy a decir ahora, que no lo estoy escribiendo, por favor. Si uno hace una encuesta de opinión y dice, bueno, ¿qué fuerza le gusta? Y uno dice, bueno, a mí me gusta el Partido Liberal, a mí me gusta el Partido Laborista, a mí me gusta el Partido Conservador, y hace un sondeo de opinión y la encuesta le da 30, 25, 20, 28, ¿no? Parecida a las fuerzas. Uno piensa, bueno, ¿cómo tiene que quedar conformada la asamblea? Bueno, sí, 30, 25, 28, más o menos, ¿no es cierto? Pero pareja entre las diferentes fuerzas políticas que hay. Ahora bien, como en cada distrito se va a elegir, se va a designar un solo miembro de un solo partido, si un partido gana en la totalidad en cada uno de los distritos y la segunda fuerza siempre obtiene el segundo puesto, la representación posterior en el Parlamento es nula. Es decir, el partido que siempre salió primero con el 33% se queda con todos los cargos. Y el partido que obtuvo siempre 30 no obtiene ninguno. Entonces, ¿cómo queda conformado el Parlamento? Queda monocolor. Más allá de que el sondeo de opinión previo fuera parejo entre las diferentes fuerzas políticas. Winner takes all, exactamente, el ganador se lleva todo. Entonces, lo que genera este sistema en Gran Bretaña es que sea muy fácil para un partido formar gobierno. ¿Siguen? ¿Por qué? Claro, porque son todos el mismo partido. Si tienen un solo partido y si al interior del partido hay un liderazgo fuerte por parte de uno, tal vez el primer ministro, yo no sé de dónde es Boris Johnson, justo igualmente hubo unos quilombos tremendos en los últimos años en Inglaterra a partir del Brexit y otras crisis anteriores que han tenido, tal vez el primer ministro, que es el líder del partido mayoritario, lo votaron en un pueblo de 30.000 habitantes, pero lidera, ¿sí?, uno de los gobiernos más poderosos del mundo, con un porcentaje de votos escasos. Ni siquiera en Estados Unidos pasa, que también es potencia mundial, que por lo menos, bueno, por lo menos a Trump, cuando estaba, o lo votó una mayoría importante, qué sé yo, ¿no? Si el sistema en Inglaterra fuese proporcional en todos los distritos o agrupando circunscripciones, tal vez tendrían un parlamento mucho más plural. Ahora, tal vez, si fuese así, la gobernabilidad sería mucho más complicada. ¿Entienden lo que digo? ¿Qué significa gobernabilidad mucho más complicada? Bueno, lo que pasa en Italia. Lo que pasa en Italia, que tienen un sistema, ya cambiaron 20 veces el sistema, tienen un sistema mixto, una parte es proporcional, una parte es por mayoría, 3/4, 1/4 por regiones. La cosa es que, como les conté en la clase pasada, tienen promedio de gobernabilidad, no hay problema, Delicia dice que se le corta, apagá nomás. Tienen promedio gobiernos de 9 meses. Cada 9 meses cambia. ¿Por qué? Porque no logran formar gobierno, porque tienen mayorías sobredimensionadas, porque las coaliciones se rompen fácilmente, porque se diluyen las responsabilidades, porque cuando un gobierno le está yendo mal, te retirás porque no querés quedar pegado y ser responsable. ¿Entienden todo esto? Todas estas son cosas que les pasan a ellos y que a nosotros no, que no vemos en el día a día, porque no entendemos cómo funciona. Funciona muy distinto. ¿Por qué no hay mociones de censura en Inglaterra? Ya te los conté la vez pasada. Porque a partir de la conformación de una mayoría, vamos a decirlo, ficticia, una mayoría que no representa la voluntad popular, nadie de ese gobierno o de ese parlamento va a aprobar una moción de censura. ¿Por qué? Porque, como les conté la vez pasada, como en Inglaterra, como en los parlamentarismos, los órganos están integrados, todos los 350 diputados que forman gobierno son 350 cargos ejecutivos. Lo dije la vez pasada, pero lo refuerzo ahora. ¿Por qué? Porque, claro, vos tenés una mayoría ficticia, conformada a través de unas circunscripciones uninominales que fuerzan que un partido se quede con la totalidad de las bancas o con una parte muy importante. Todos esos forman
el Ejecutivo, ocupan cargos, claro, nunca va a caer un gobierno, aún esté en una tremenda crisis. ¿Entienden? Porque una moción de censura sería atentar contra tu propio cargo. Además de que una moción de censura ante la población es también una muestra de fragilidad y de crisis del sistema político. Es decir, cada vez que hay una moción de censura, no pensemos como nosotros, que nos encanta la rosca, vamos a votar, que se hable de elecciones todo el día. A la gente no sé si le gusta todo el tiempo estar hablando de elecciones. Muchas veces lo ve como un gasto innecesario, ¿no? Un motivo para molestarse más que para gozar. Hubieron cambios en Inglaterra, hay que mencionarlo. En el año 2011, por ejemplo, les voy a contar, el Partido Liberal, que era como el tercero en disputa, estaba el Partido Laborista y el Partido Conservador, ¿no? Que se alternaban en el gobierno. Años así. Pero el Partido Liberal, en una elección, en el 2010 creo que fue, no traje los apuntes, les vuelvo a repetir, lejos, y no me traje nada, el Partido Liberal logró colarse en la elección, escuchen, porque ganó muchas circunscripciones saliendo primero, y entonces logró el Partido Liberal, les decía, que ninguno de los partidos conservador o laborista consiguieran la mayoría para formar gobierno. Entonces, después de no sé cuántos años, cientos de años, tuvo uno de los dos partidos que pactar con el Partido Liberal para formar gobierno. Y era la primera vez en Inglaterra, 2010, que había un gobierno de coalición. No está ni en los manuales. En el manual que tengo yo aquí lo estoy mirando de Pasquino, no llega, no lo explica ni lo menciona. ¿Qué pedía el Partido Liberal para formar gobierno? Lo único que pedía, bueno, una reforma del sistema electoral. Porque el único problema que tenía en la política era el sistema electoral. Era lo único que no le permitía llegar a puestos de poder. Entonces, el que le prometió el referéndum para modificar el sistema electoral en ese momento fue el Partido Conservador. Debería buscar acá, perdón, pero no me quiero distraer de la clase. Después busquen los nombres solos, o la clase que viene, si quieren les cuento los nombres de cada uno. Cuestión de que en el 2011, bueno, por supuesto fue un gobierno de coalición conformado por ministros de ambos partidos, ¿no es cierto? 2011, referéndum en Inglaterra para modificar el sistema electoral. Pueden poner en Wikipedia mientras hablan conmigo y lo van a encontrar. Ganó el no, les anticipo el resultado. La mayoría no estuvo de acuerdo con modificar el sistema electoral, o sea, no pensemos que todos querían democracia, están muy felices como viven, son potencia mundial, gobiernan el mundo, establecen la hora, la moneda, el tiempo, todo, ¿no? O sea, viven bárbaros, no querían cambiar nada. Fue muy particular esa elección, porque el primer ministro convocó la elección, pero votaba en contra, o sea, llamaba a votar en contra, ¿no? Y el cargo de, creo que se llamaba Clay, el liberal, votaba a favor, perdieron como 11 millones contra 4, 5, 6 millones. Quedó así como estaba el sistema, pero eso les cuento ahora para qué, ¿por qué se los cuento? Porque generó muchas crisis al interior, no salieron indemnes. Por ejemplo, en Inglaterra después de todo esto, bueno, después vino el Brexit, hubieron otros referéndums más, varios gobiernos cayeron, pero ¿saben lo que votaron? Que esto es algo novedoso, que Inglaterra ya casi es un presidencialismo. Votaron que cuando hay una moción de censura, porque las hubo, el que asume el cargo, escuchen esto, no puede ser un primer ministro, perdón, del partido opositor al de gobierno. Es decir, durante 5 años quien gobierne va a ser siempre un miembro de la fuerza política gobernante. Por eso, cuando perdió, no me acuerdo quién perdió, asumió una mujer sucesora, Theresa May, y después cuando perdió Theresa May, asumió Boris Johnson, siempre del Partido Conservador. Bueno, fin de Inglaterra. Se los conté todo esto como modo anecdótico para que vean qué distinto que es. Ahora, sigo, ¿no? ¿Me están siguiendo? Porque estoy hablando mucho, vieron que arranco, no corto. Otro muy interesante es Alemania. Alemania, que es un sistema muy distinto, que es un sistema en el que los partidos tienen mucho peso.
y que las regiones también tienen mucho peso. Primero que en Alemania hay bicameralidad. No es que en Inglaterra no haya, también tienen bicameralidad, pero en Inglaterra la bicameralidad es asimétrica. ¿Qué significa asimétrica? Una cámara pesa mucho y otra no pesa nada. Es decir, la Cámara de los Lores, donde está Paul McCartney y Mick Jagger, no tiene peso político, ¿entienden? No sé quién está, están los Lores. Y después están los comunes, que son los que gobiernan. En cambio, en Alemania tienen dos cámaras. El Bundestag es el más conocido, ¿no es cierto? Ahí, donde asumió Hitler. Pero también está el Bundesrat. Ahí hay que decirlo con fuerza porque si no, no hablas alemán. Bundesrat. El Bundesrat es la Cámara de Senadores, integrada por los representantes de los Landers, que son las provincias. Tienen un peso pesado en el gobierno de Alemania, fundamental. De hecho, el gobierno de Angela Merkel se sostiene por el apoyo que tiene en una región fundamental que es Baviera, con un partido local, CSU. ¿Qué pasa en Alemania? Bueno, en Alemania los partidos se conforman en el Parlamento, ¿correcto? Y en el Bundestag. Y en el Bundesrat, no, si bien no son los que tienen por función formar gobierno, tienen la capacidad de oponerse en todas las legislaciones del primer ministro y su gobierno. Es decir, todas las leyes que se votan en el Parlamento, en lo que sería para nosotros diputados, tienen freno muchas veces en la Cámara de Senadores. ¿Sí? Una especie de como cámara de impedir, en donde el gobierno, más allá de tener mayoría propia y ser gobierno, necesita pactar igual. No le alcanza con tener una mayoría que le apoye en el Parlamento o en la Cámara en diputados. Necesita sí o sí pactar y conseguir los apoyos en senadores. ¿Sí? O sea, que no es siempre, no es lineal ser gobierno y tener el consenso necesario para ser gobierno para que te aprueben todas las leyes, porque con una bicameralidad simétrica necesitas contar con el apoyo de todas las cámaras, o de las dos cámaras. Ahora bien, ¿cuáles son las claves, digamos, por las cuales los partidos son importantes? Bueno, tienen un sistema electoral, y ahí estábamos, que es un sistema electoral mixto. ¿Por qué es un sistema electoral mixto? Bueno, porque los alemanes cuando van a votar, votan 2 veces por el mismo cargo. Cuando van a votar, repito, votan 2 veces por el mismo cargo. Por un lado, votan a una lista, al partido por lista, tal cual nosotros. Pero por otro lado, votan a un candidato uninominal en la región que les toca para diputados por su región, tal cual nosotros. ¿Correcto? Ahora bien, ¿cómo hacen la repartija? Bueno, una parte, primero lo que hay que decir es que el número de diputados o del Bundestag es variable, no es fijo, no tienen 257 como nosotros. Varía en función de cómo surja la elección. ¿Eh? Por un lado tienen un sistema proporcional para una parte cuando el elector va a votar, pero por otro lado, los candidatos que obtienen uninominalmente, más allá de su partido, más de 5% de los votos, tienen derecho a integrar el Parlamento. ¿Entienden? De manera tal que si vos fuiste electo uninominalmente, pero tu partido no consiguió los votos necesarios para entrar al recuento del sistema de la fórmula electoral, igual ese candidato entra al Parlamento. ¿Sí? ¿Siguen esto que les estoy explicando? Todo esto lo tienen en un texto de Pasquino. Tengo una luz de mierda acá, me doy cuenta. Que después les voy a indicar cuál es, porque sinceramente ni se los dejé, estoy dando la clase medio de memoria. Pero esperen a ver si lo tengo acá. ¿Me esperan? Tal vez se los puedo decir con mayor precisión. Semipresidencialismo, ministros en Francia, el secreto de Inglaterra, elección, espérenme, Alemania, inglés, acá está.
No, no está nada. Bueno, no lo encuentro. Ah, acá está. Bueno, el libro es viejo. En su momento, en este libro, el Parlamento tenía 598 miembros, más, decía, 5 elecciones en 5 candidatos más en las elecciones del 2002. Vaya uno a saber si es así. Bueno, ¿cuáles son las claves? Perdón, les decía, una es este sistema de votación mixta, ¿no es cierto? Por otro, lo estoy explicando muy rapidito. Por otro lado, ellos prohibieron en el año 1953 y después 1956 a los partidos extremistas. Estamos hablando de la República Federal, que sería la de la parte del oeste, que tenía su capital en Bonn, B-O-N-N. La otra parte de Alemania tenía, en Berlín, tenía su capital, era la República Democrática. Bueno, prohibieron a los partidos antisistema. ¿Quién? El Tribunal Constitucional Federal de Alemania. En el 1953 al partido nazi y en el 56 al partido comunista. Además, el umbral, ¿qué es el umbral? Ni lo mencioné. El umbral es la cantidad mínima de votos que necesita un partido en una elección para entrar en el recuento y que le permitan acceder a bancas. El umbral en Alemania es un umbral alto. ¿Qué significa que es alto? 5%. Que necesitas muchos votos para poder entrar al recuento. El umbral en nuestro país para entrar al recuento de votos creo que es 2,5. Ahí corríjanme porque estoy dando la de memoria, pero creo que es 2,5. Y allá en Alemania es muy alto. ¿Para qué hicieron un umbral muy alto? Bueno, por la experiencia que tenían de que los partidos antisistema pueden estar mucho tiempo con bancas con poca adhesión, pero en momentos de crisis, como les había pasado en la República de Weimar, en el periodo que va del 17 hasta el ascenso de Hitler en el 33, la experiencia había sido justamente que un partido que se mantuvo como minoría mucho tiempo, en un momento de crisis, ascendió mucho en votos, pero el Parlamento le había dado a esa minoría una voz muy importante, una plataforma importante y un reconocimiento de, digamos, de fuerza existente, una legitimidad a un partido que abiertamente decía en su plataforma que iba a modificar el sistema político. No sé si decía en realidad Hitler que abiertamente lo iba a modificar, pero finalmente eso fue lo que pasó. Y bueno, la idea era impedir este tipo de partidos. Entonces el umbral se mantiene alto. Como el umbral se mantiene alto hasta hoy en día, no entra cualquier fuerza al Parlamento. Las fuerzas que entran con muchos votos. Entonces, los partidos, cuando tienen que negociar una coalición de gobierno, tienen altos porcentajes. No hay partidos pequeños. Y no hay un parlamento atomizado. Hay un parlamento con pocas fuerzas políticas. Eso le da mucha importancia a los partidos a la hora de conformar gobierno. ¿Está? Al mismo tiempo, entonces mencioné lo que sacaron los partidos antisistema. Mencioné que tienen un sistema de votación mixto, en donde las candidaturas individuales también tienen peso. Hay un detalle más que no mencioné, bueno, pero no quiero perderme, no quiero irme por las ramas. Otro detalle importante entonces es que en Alemania, como las fuerzas políticas llegan con fuerza, la fuerza más importante en general se mantiene estable. Es decir, el partido más importante, por ser la fuerza mayoritaria, siempre está en condiciones de formar gobierno con otras fuerzas. Es muy difícil desbancar al partido más importante. En este caso, el partido de Angela Merkel. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué hace tanto tiempo que está Angela Merkel en el cargo de canciller, se llama el primer ministro? Bueno, porque logra, uno podría pensar es dialoguista como Alberto Fernández, bueno, puede ser, pero logra en su rol, digamos, preponderante de primera fuerza, articular coaliciones de gobierno con otras fuerzas. La vez pasada les conté incluso que no siempre fue primer ministra fuerte, que las últimas elecciones incluso fue una primer ministra débil. ¿Por qué? Porque ganó las elecciones con una baja cantidad de votos y tuvo que pactar y poner en los cargos importantes de otros ministros o negociar ministerios importantes para otras fuerzas. Y les conté que mucho tiempo había gobernado con el líder del partido opositor, que era la socialdemocracia.
que era vicecanciller. Parecido, si quieren, a la dinámica que se daba en Francia cuando un presidente tenía que nombrar a un primer ministro del partido opositor. Parecido. No sé cómo está conformado el Parlamento ahora, creo que hay elecciones el año que viene en Alemania. Este último tiempo, ustedes ya deben saber, las fuerzas de derecha han crecido mucho. En Alemania hay una fuerza que se llama AfD, que es Alternativa for Deutschland, Alternativa para Alemania, que es una fuerza, digamos, abierta, no sé si es abiertamente neonazi, pero les diría que sí. Se camuflan bien, porque en general cuando uno los escucha en el discurso, como Vox en España, no escucha, salvo en mítines cerrados, grandes manifestaciones de antisemitismo, pero a veces se deja ver, ¿vieron? Y este partido, durante mucho tiempo, no pudo entrar al Parlamento alemán, pero la vez, porque venía sacando 2, 3 puntos y no entraba. Ahora, la elección que entró, claro, obtuvo un 12, 13 o 14%, porque ya venía de varias elecciones, y la cantidad de diputados que obtuvo fue enorme. Entonces se constituyó una fuerza importante. Es marginal, pero ya no tanto. ¿Qué pasa en general con estas fuerzas? Me faltó una cosa fundamental, ya la voy a decir. Ya casi es la hora encima. Con estas fuerzas, lo que pasa es que cuando crecen, miren lo que les voy a contar, empiezan a ser para los gobiernos, entre comillas, conservadores o de derecha, no es la misma derecha que en Argentina, es diferente, son más bien nacionalistas, empiezan a ser opción de gobierno. Es decir, los partidos conservadores o nacionales de derecha, por no aliarse con la socialdemocracia o con los verdes, terminan siendo opción de gobierno la derecha, la extrema derecha. Esto es lo que está, por ejemplo, pasando en muchas regiones de España con el partido Vox, que el Partido Popular, porque la dinámica es muy parecida en Alemania y en España, que Vox empieza siendo una opción de gobierno para el Partido Popular, ¿sí? Y lo que se van estableciendo de alguna manera, sigo con Alemania, son como bloques bipartidistas. No un sistema bipartidista, pero sí una dinámica, digamos, vamos a decir, bipolar. Un bloque, vamos a decir, verdes, socialistas por un lado, o comunistas no extremos, y por el otro lado, conservadores nacionalistas con extrema derecha que parece que no lo fueran, pero lo son. La última. En Alemania tienen lo que se llama el voto constructivo de censura. Esta es una particularidad que no podemos dejar de mencionar, súper interesante. ¿Qué significa voto constructivo de censura? Ellos tienen la moción de censura. ¿Qué es la moción de censura? Cuando se juntan diputados en el Parlamento y levantan la mano y dicen, no queremos más este gobierno, el gobierno cae, se convocan elecciones para formar nuevas mayorías, ¿correcto? A partir de que se convocan por el presidente, que es ya les conté el rol del presidente, ¿se acuerdan cuando hablamos en la clase pasada? ¿Qué es voto constructivo de censura? Bueno, el voto constructivo de censura es que si las fuerzas políticas tienen la capacidad de juntarse para votar, destronar al gobierno, ¿sí? También tienen que previamente, o casi previamente, haber consensuado un nuevo gobierno. ¿Para qué? Para no dejar al sistema político acéfalo y hacerlo entrar en crisis. No al gobierno, al sistema político. ¿Por qué? Bueno, justamente porque si no hay autoridad, se corre el riesgo de perder legitimidad, ¿correcto? Y de entrar en un caos, en una anarquía. ¿Cómo funciona el voto constructivo de censura? De esta forma. Primero votan una moción de censura y al mes, si esta opción gana, al mes de la moción de censura, tienen que hacer una nueva votación para elegir un nuevo gobierno. En teoría, cuando lo hacen es porque ya medio que lo tienen decidido. Si no logran conformar un nuevo gobierno, el gobierno en funciones continúa en el cargo durante un año. Y ahí van a haber nuevas elecciones. No es que están así nomás. Porque el voto de censura por sí solo puede hacer peligrar todo el sistema. ¿Está? No lo han utilizado muchas veces, porque aunque parezca que se puede utilizar muchas veces el voto de censura cuando querés acercar un gobierno, no pasa seguido, porque ya vuelvo a repetirlo por enésima y última vez,
si haces una moción de censura, los cargos ejecutivos de los miembros del Parlamento caen también. Entonces vos no querés perder el cargo. Los gobiernos se mantienen porque hay cargos que se mantienen, hay presupuestos que se mantienen, hay carreras políticas que se mantienen. Nadie quiere perder su puesto de poder. Por eso no caen los gobiernos fácilmente. ¿Está claro esto? España es muy parecido, también tiene moción de censura constructiva, igual que Alemania, y la utilizó hace poquito, casi en silencio, sin que pasara nada y nadie se diera cuenta, pero el presidente del Partido Popular, Rajoy, no sé si se acuerdan, que además fue acusado de financiamiento espurio, su partido, tiene varios problemas legales. Bueno, entre Podemos y el Partido Socialista, el PSOE, votaron una moción de censura en el Parlamento español y sacaron a Rajoy y asumió un partido de Pablo Sánchez, junto con Pablo Iglesias. Creo que los dos se llaman Pablo, ahora que lo pienso, ¿no? Pablo Sánchez es. Pablo Sánchez, Pablo Iglesias. Bueno, así que fíjense que lo utilizaron. Lo interesante como para Francia y en general para nosotros y también acá, también para dejar un terreno planteado, no es tanto ver qué pasa a nivel nacional, porque muchas veces, miren lo que les voy a decir, lo que pasa a nivel nacional en los grandes parlamentos es lo que previamente pasó a nivel local en las regiones. O sea, por ejemplo, va a haber una elección ahora el 4 de mayo. ¿Qué estamos hoy? Mañana es primero. El 4 de mayo hay una elección en Madrid tremenda, en donde se están amenazando con sobres que se mandan balas, se están acusando de fascistas y comunistas unos a otros, de que lo que está en juego es la democracia. Empezamos a pensar ya en términos más schmittianos, no sé si lo conocen a Schmitt, más en lo político que en la política. Lo tiro ahí al pasar, si lo agarran bien, si no, no importa. Y lo que estuvo pasando es que, por ejemplo, en muchas regiones, Vox, el partido de extrema derecha, hizo alianza con el Partido Popular. Y en otras regiones, los partidos separatistas hicieron, de algunas regiones, hacen alianza con el Partido Socialista, con Podemos, ¿sí? Ahora se llama Juntas Podemos. Y en lo que va a pasar en Madrid, puede llegar a ser un anticipo de lo que podría llegar a ser las elecciones nacionales en España. Es decir, la dinámica regional se va copiando en la dinámica, la regional en la nacional. Lo mismo pasa en las regiones en Alemania, aunque no las tenga tan presentes, sé que también es igual con este partido que se llama Alternativa para Alemania o la izquierda más extrema que se llama Die Linke. No sé si la conocen, pero es el partido de izquierda en Alemania. Después está, como saben, el Partido Verde, el Partido Socialista, el Partido de Angela Merkel, la CDU-CSU. Bueno, hablé un montón, son 9:05. ¿Me siguieron todo? Sí, yo tengo una pregunta. Porque con estos como bloques que vos decís, como una dinámica bipolar, digamos, esos partidos de extrema derecha, ¿no tendrían que estar como, o sea, no están prohibidos en realidad por ser, o sea, ¿cuál es el límite de ser antisistema? O sea, ¿no tienen tendencias a ser antisistema eso? La pregunta me encanta. Claramente que nos lleva al terreno, por supuesto, de lo filosófico, ¿no es cierto? ¿Quién es quién para decir quién es de extremo y quién no extremo? ¿No es cierto? Yo me cuido mucho. Claramente que yo tengo mis ideas políticas, pero bueno, hay un consenso sobre lo que es la democracia y también hay un consenso sobre lo que es la democracia. ¿Quién es el dueño de lo que es la democracia? Y ahí pasamos, como siempre, y es la parte que más nos gusta, la más jugosa, siempre salimos del juego democrático donde están las reglas establecidas y bueno, pasamos al juego de quién decide quién entra y quién sale. ¿Quién es el que decide, como diría Schmitt, en el estado de excepción o sobre el estado de excepción? ¿Entendés? ¿Quién es el que tiene la capacidad para poner la regla del juego y decir, mira, vos sos antidemocrático y no entrás? Miren, por ejemplo, el debate, si tienen ganas, yo les paso el link, se los pasé a otros alumnos,
Miren el debate truncado que hubo en la cadena SER la semana pasada, en donde Monasterio, que era, me sale a decirlo en español, la candidata Monasterio del Partido Popular, Vox, no quiso solidarizarse con Pablo Iglesias, no me acuerdo el nombre, sí, Iglesias, el de Podemos, ¿sí? Y él se levantó del debate y se fue, y parecido a lo que estás diciendo vos, Estefanía, la que toma el rol de decir quién sí, quién no, es la que maneja el debate, que se llama Ángels Barceló, que si la escuchan es una pedante total, pero bueno, a alguno le puede gustar. Entonces Ángel, que se define como democrática, dice, momentito, yo voy a decidir quién participa y quién no participa del debate. Monasterio, que es la candidata de Vox, la ignoran directamente. Ella en un momento levanta la mano y dice, yo estoy acá. Y le dice, no, usted ya tuvo su momento, usted va a hablar, ahora hablamos nosotros, entonces habla una que se llama Fuerza Madrid, habla PP, habla, ¿cómo se llama? El PSOE, Podemos, Juntos Podemos se fue, y entre ellos deciden clausurar el debate y decirle a ella que ella es antisistema y que no participa. ¿Están ahí? Porque yo perdí la carita de todos, no sé si me están escuchando o no. Sí, se escucha bien. Menos mal, porque hasta se me congeló la imagen. Y así que esto que preguntás vos, Estefanía, claramente no tiene respuesta. Estamos por fuera del sistema. Salimos del eje kelseniano, ¿no es cierto? El gran debate Kelsen-Schmitt, y nos pasamos a otro lugar. Ahora, si nos ponemos de acuerdo sobre lo que es la democracia, y quién entra y quién sale, el que está fuera de la democracia es antidemocrático. Bueno, será el Tribunal Constitucional en Alemania para el que decide si alternativa para Alemania es o no. ¿Quién decide si Vox es o no un partido democrático? Y bueno, Ezequiel, no sé. Perdón que me meto, pero me parece la pregunta importante, por supuesto, ya estando al límite de la clase no da para ampliarla tanto, pero esto es el tema que abre el debate sobre los límites de la democracia y cómo la democracia por sí misma, la democracia entendida como elecciones periódicas, es bastante insuficiente, porque elecciones periódicas donde todos podamos participar. Bueno, Hitler ganó así. Ese es el gran tema que todos se olvidan. Pareciera que el tipo asumió por un golpe de Estado y fue apoyado democráticamente y dentro de las instituciones. No violó las instituciones para llegar al poder. Pero después sí empezó a violar derechos. Ahora, había una mayoría que los terminó apoyando. No importa si fue así o no. No entremos en ese debate. Si hubiera una mayoría mañana que quiere aniquilar a una cierta minoría, ¿por qué no puede pasar? Ese es un debate muy fuerte que ocurrió entre, por ejemplo, los padres fundadores en Estados Unidos, todo el liberalismo político del siglo XIX, que fue el que estableció por eso todas las, cosas que ustedes ya conocen que tienen que ver con los derechos constitucionales, los checks and balances, etc. Y creo que ahí está el tema de que la democracia sola como el juego electoral es absolutamente insuficiente. Es algo imprescindible para hablar de democracia, es lo que Sartori diría la democracia mínima, pero es insuficiente para lo que nosotros entendemos como decir, bueno, pero ahí no quiero vivir, quiero vivir en un lugar donde además se respete esto, se respete esto, se respete esto. Y estamos de nuevo en esto que estaba mencionando Ezequiel recién de quién establece si sos o no sos democrático, si tenés derecho a hablar o no hablar, y cuáles son las leyes. Perdón, y eso tiene mucho que ver con Foucault, porque lo que vieron sobre Foucault en las primeras clases es la ley, es algo que estableció alguien en algún momento que fue más fuerte que otro. Entonces, detrás de la ley hay una historia, y hay una historia de poderes, que está ocultando ciertas relaciones de poder. Perdón, no me quiero desviar porque ya sé que estamos en el horario. No, a mí me encanta, es bellísimo, además lo charlamos todos, tal cual así. De hecho, ¿se acuerdan cuando dijimos, si hay verdad, no hay democracia? Dijimos, si hay verdad, es decir, que hay una verdad, no hay democracia, porque la democracia debería admitir una multiplicidad de verdades y una construcción.
o algo así. Con lo cual, sí, Bernardo, todo esto lo charlamos y es tal cual, así como lo estás mencionando. ¿Alguien quiere opinar algo más? Perdón, yo no quiero pasarme, no sé cómo están, sé que están hace mucho tiempo. Lo que yo no quería olvidarme era preguntarle a Bernardo esto que había mencionado al principio de la Universidad de Salamanca o de algo, agarré Salamanca, como con datos y esas cosas que si puede pasar un link o el nombre de cómo hay que googlearlo, buscarlo. Hace 30 años más o menos que Salamanca tiene un programa que se llama de Elites Políticas Parlamentarias, que lo que hace es encuestas a legisladores nacionales, encuestas a diputados nacionales. De hecho, yo participé en 2 ondas, nunca me acuerdo los años, fue hace unos 7 años más o menos. Se hace en muchos países de Latinoamérica, no recuerdo en cuántos, pero la mayoría. Y ya hay como 25, 30 años de encuestas. Esas bases uno las tiene que solicitar. Hay un mail institucional de Salamanca donde se solicita, pero son públicos, son accesibles, te las dan. Y la encuesta es muy completa, tiene muchísima información. Es un cuestionario estructurado y permite, digamos, para decirlo rápido, ir al grano, permite entender un poco cómo piensan los legisladores, cómo piensan nuestros diputados. O sea, ante la imposibilidad de que uno, me voy a lo metodológico, ¿no? Ante la imposibilidad de decir, yo quiero saber cómo piensa el partido. ¿Cómo piensa el partido? No puedo entrevistar a Juan José Peronismo y Carlos Alberto Radicalismo. O sea, no hay forma de interpretar eso. Uno puede ver la carta del partido, que es un chamullo. La UCR no lo cambia desde el año 57, imagínense. No tiene sentido. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Puede ver cómo piensan sus legisladores. Y como encuesta es interesante porque permite, primero, una comparación por las distintas ondas, y segundo, que permite digamos, por las características de la encuesta, permite la generalización de los datos. Entonces hay algunas investigaciones sobre eso. De hecho, lo que yo mencionaba, que fue lo que vos justo te perdiste, o que agarraste el final, era eso, que yo hice un par de investigaciones sobre la posición ideológica de los bloques legislativos sobre la base de esas encuestas. Excelente. Ok, gracias, excelente. Excelente dato. Muy bueno, sí. Además, Salamanca, perdón, me acuerdo de la última novela de que todo pasaba en Salamanca, porque era una universidad muy importante. Siempre fue muy importante Salamanca. Después se los recomiendo la clase que viene. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Yo no los veo, salvo, miren, a la única que veo ahora es a Rocío. Menos mal que, gracias a que te veo, Rocío, veo que hay alguien. Debe ser que tengo una señal pésima en este momento. Pero si no levantan la mano, qué sé yo, si quieren la terminamos. Seguimos la vez que viene. Ah, y ahora veo a Lina. Bueno, veo a 2. A Lina y a Bernardo que volvió. Bueno, ¿está bien o algo más? ¿Estamos? Está todo bien. Bueno, listo. Gracias, Estela, por decirlo. Entonces corto acá. Para Bernardo, no te vayas. Pero, y seguimos la vez que viene, ¿está bien? Sí, buenísimo. Muchas gracias. Sí. Perfecto, gracias. Buenas Que noches. estén bien, nos vemos. Gracias. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.